Gutiérrez Novelo. La verdad es que es una gran oportunidad que él pueda estar con nosotros y compartiéndonos su experiencia, su carrera de vida. Y estoy segura que vamos a aprender muchísimo de su ejemplo. Bueno, les voy a leer brevemente un poco de su trayectoria. Ingeniero electrónico, inventor, orador tecnológico, presidente y cofundador de Televisión IMBR, Sandilan Productions, Entertainment, reconocido con el premio Lumière, inversionista y visionario, siempre buscando hacer el futuro hoy. Algunos de sus inventos incluyen Blu-ray 3D, realidad virtual, bueno, él nos va a platicar de estos lentes supongo, y a lo largo de su carrera ha patentado más de 45 inventos, lo que lo convierte en el mexicano con más patentes. Así que un fuerte aplauso, por favor. A ver, chicos. Gracias, gracias. ¿Cómo están hoy? ¿Bien? Felices porque están graduando, ¿no? Padrísimo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues el día de hoy les voy a platicar acerca de tecnología. Y para platicarles acerca de tecnología y del futuro de México y lo que necesita México de parte de ustedes. Y se los voy a platicar con una historia, a ver qué opinan de la historia, ¿ok? Espero que les guste. Mi nombre es Manuel Gutiérrez Novelo y el día de hoy estamos aquí en Camelot porque vamos a hablar acerca de la tecnología de México para el mundo, ¿ok? Y como les decía, les voy a contar una historia al respecto. Todo lo que vemos alrededor, volteen para donde volteen, sus teléfonos, laptops, computadoras, televisiones, aire acondicionado, casas, micrófonos, todo surgió de la idea de alguien, de la imaginación de alguien, del pensamiento de alguien. A alguien se le ocurrió, alguien se lo imaginó. Y así fue como fuimos creando la rueda, el automóvil, las casas, la electrónica, los teléfonos celulares, el iPhone, el iPod, todo lo que vean alrededor. El estar aquí surgió de la imaginación de alguien, de la idea de aquí mi compañera de toda la vida, Dafne, ¿cómo estás? Que fuimos compañeros también en el colegio cuando estábamos chicos y me invitó aquí a dar la conferencia. Entonces, todo surge de la imaginación, ¿ok? Y algo interesante sucede. Muchos de nosotros tenemos curiosidad por entender cómo funcionan las cosas. Cómo funciona un radio, una televisión, cómo funciona el celular, cómo funciona la computadora, cómo funciona el código de una aplicación, o cómo tocar un piano. Y tenemos curiosidad de cómo se toca, por ejemplo, la trompeta, o cómo se toca el saxofón, o cómo se puede hacer una escultura, o cómo se puede pintar una obra de arte o una pintura. ¿A quién le gusta la pintura? ¿Ok? ¿A quién le gusta la escultura? ¿A quién le gusta la música? Ok, muy bien. ¿A quién le gustan las ciencias, la tecnología? Muy bien, perfecto. Bueno, pues ustedes sabrán que si les gusta la música, tienen la curiosidad de cómo se puede componer una obra musical, cómo se puede tocar un instrumento u otro. Si tienen ciencias y tecnología como curiosidad, siempre quieren saber cómo es que funciona, cómo es que trabaja el sensor, el termómetro, la temperatura, los sensores, el giroscopio, el acelerómetro del teléfono, en fin, muchas cosas, ¿no? Entonces, entre la imaginación y la curiosidad uno va aprendiendo. Vas aprendiendo un montón de cosas, vas aprendiendo por ti mismo. Algunas cosas te las enseñan aquí en la escuela, pero otras cosas las vas aprendiendo por ti mismo, con esa curiosidad. Y luego viene un tema interesante que se llama la investigación. Yo cuando estaba chiquito, yo no sé ustedes, pero yo cuando estaba chiquito, yo desarmaba todo lo que tenía un tornillo. Todo. Si había un radio, una televisión, si había una licuadora, había un refrigerador, lo que fuera, yo lo abría nada más para ver cómo funcionaba por dentro. Entonces mis padres pues, casi me escondían la caja de herramientas para que yo no lo hiciera, ¿no? Pero finalmente me apoyaron y me dejaban hacer este tipo de investigación de productos. Y en mis tiempos eran los coches de radiocontrol, eran lo máximo, coches que manejabas a control remoto. Entonces yo en mi cabeza yo no entendía cómo es que yo movía aquí el volante y apretaba un botón y el carrito se movía y daba la vuelta y regresaba. Yo no entendía. Entonces lo desarmaba y luego con unas pinzas de cortar le iba cortando las piececitas, los capacitores, las resistencias, los cables, el motor, para ver en qué momento dejaba de dar vuelta o en qué momento dejaba de ir hacia adelante, para yo tratar de entender cómo funcionaba el carrito. Entonces,
hacía ese tipo de investigación y sucedió algo interesante. Yo, aparte de que desarmaba todas las televisiones posibles, era muy curioso y me llamaba mucho la atención la televisión. En la televisión podías transmitir imágenes, llegaban de un lado al otro, podías observarlas, ¿no? Y llegaban a través del aire. Entonces era para mí interesantísimo cómo funcionaba. Entonces yo abría las televisiones y veía cómo, trataba de entender cómo funcionaba la antena, la recepción, la generación de la imagen. Y pues estaba chico, tenía 9 años cuando hacía todo este tipo de cosas que desarmaba. Entonces, en ese año, 1979, ya estoy viejito, sí, ya estoy viejito. Yo nací en el 70. Ustedes todos son que del 2000 para acá, ¿no? Casi, casi. Entonces, cuando yo empecé en el año 1979, que tenía 9 años, había una serie de televisión y había un aparatito que me regalaron mis abuelos, este aparatito. ¿Alguien lo ha visto? Se llama el Viewmaster. ¿Sí? ¿Sí lo han visto? Ah, ok. Que le pones un disco, ¿no? Y que le pones un disco y se ve la imagen como si estuvieras ahí, ¿no? Bueno, el Viewmaster, estos disquitos que tenían, venía con diferentes temas, venía con temas de Walt Disney, venía con temas de naturaleza, de bosques, de osos, de delfines. Y entonces en ese entonces había una serie de televisión que yo creo que nada más sus papás vieron, que se llamaba Flipper. Era un delfín muy listo. ¿Los papás vieron Flipper? ¿Sí? ¿Todos? Ah, ¿otra vez? Sí, todos los papás vieron Flipper. Entonces era una serie de televisión donde salía un animal muy listo que era un delfín y se llamaba Flipper. Entonces yo era súper fan de Flipper. Entonces llegaba a la escuela, prendía la tele y veía Flipper. Sin embargo, en el Viewmaster había un disco de delfines. Y cuando tú pones el Viewmaster y veías el disco de delfines, el delfín se veía como que estaba aquí enfrente de ti, saltando enfrente de ti, el agua, profundidad del mar, se veían las gotas de agua enfrente, se veía increíble. Se veía como si estuviera yo ahí, pero se veía fijo. Es decir, yo veía una imagen muy real, pero que no se movía. Y cuando me quitaba el Viewmaster y veía yo la televisión y veía Flipper, Flipper se movía, pero no se veía tan real. O sea, a mis 9 años yo decía, ¿por qué no se ve tan real la televisión como el Viewmaster? Alguien debería inventar una televisión que se viera como el Viewmaster. Pero pues eso fue en 1979, yo le preguntaba a mis papás y les preguntaba, oye, ¿por qué se ve así tan real? Y me decían, no sé, pues lee el manual ahí a ver qué dice, ¿no? Lo que pasaba era que, si no deslata, entonces lo que pasaba era que tenemos 2 ojos, les voy a platicar, tenemos 2 ojos, el izquierdo y el derecho, y los dos ven lo mismo, pero desde puntos de vista ligeramente diferentes. Ligeramente diferente, nada más la separación entre un ojo y otro. Increíblemente esa separación es la que nos permite calcular la profundidad, saber qué tan cerca o tan lejos está alguien. Nos vamos entrenando cuando estamos chiquitos y tenemos aquí los juguetes, ya sabes que te cuelgan acá en la cuna y los tratas de agarrar y estás así y el bebé está así y dices, o sea, no niño, no, o sea, no, tienes que estirar la mano. Es porque no sabemos realmente la profundidad, qué tan lejos o tan cerca está, pero nos vamos entrenando en el cerebro. Así como aprendemos a caminar, a hablar, a ver, aprendemos también a percibir esa profundidad de la tercera dimensión entre el ojo izquierdo y el ojo derecho. Entonces, aprendí eso y dije, bueno, pues sería padrísimo que alguien hiciera una televisión en tercera dimensión y se viera así, como de real, como se ve el delfín. Pero pues a mis 9 años no había mucho que hacer. Entonces después viene un tema interesante, el tema de la pasión, eso que te apasiona. ¿Alguien de aquí de repente se ha quedado trabajando muy noche, haciendo un trabajo, una tarea? Levante la mano. ¿Sí? ¿Alguien se ha quedado haciendo, alguno de ustedes aquí hace programas de cómputo y eso? ¿Sí? ¿No? ¿No todavía? Bueno, algunos, ok, muy bien. Entonces, los que hacen programas de cómputo, a veces les ha pasado que se quedan hasta muy tarde haciendo sus programas porque dices, quiero que funcione. Y lo mismo aplica para una obra de arte, o para una escultura, para una pieza musical. Quieres que te salga bien o quieres hacerlo bien. Y te quita el sueño. Y llega el momento en que dices, no voy con los amigos porque voy a hacer esto. Y no voy a salir con la novia porque voy a hacer esto. Y no voy a ir de vacaciones porque voy a hacer esto. Entonces, de repente, ustedes ahorita están en la etapa donde van a ir encontrando lo que les gusta. Con todo lo que están aprendiendo en la escuela, en la secundaria, y lo que van a aprender en la preparatoria, van a aprender un montón de cosas. Algunas les van a gustar, a algunos les va a gustar administración, a otros les va a gustar matemáticas, a otros biología, ciencias, química, programación, a otros les va a gustar arte, música, no sé.
poco a poco les van a ir gustando diferentes cosas, ¿no? Entonces van a encontrar su pasión, eso que les quite el sueño, ¿no? Y resultó que mi pasión fue la tecnología, y cuando empiezo a crecer, a los 12, 13 años, en el colegio americano, ahí donde estudiamos Daphne y yo, llegaron en 1983 con una computadora que era una Apple IIe, no había Macintosh, no había iPads, era una computadora del tamaño del mundo que se llamaba Apple IIe, y la compró el principal o el director de la escuela que se llamaba Mr. Hudson. Entonces la compró él, y yo, fascinado con esa computadora, le pedía que me dejara verla, porque pues como me gustaba desarmar todo, yo nunca había visto una computadora más que en revistas, y la quería yo ver, ¿no? Abrir, ver qué había dentro de la computadora. Entonces Mr. Hudson me decía, no, porque si le pasa algo a la computadora, olvídate. Es la única computadora que hay en el colegio, creo que nadie la tiene en Guadalajara. En 1983 nadie había traído computadoras así como a las escuelas. Dice, y si algo le pasa, olvídate, no te lo voy a perdonar. Y yo, por favor, Hudson, déjame. Bueno, préstame los manuales. Me prestó los manuales y aprendí a programar nada más de leer los manuales. Aprendí los comandos, las instrucciones, aprendí que había formas de decirle a la computadora que hiciera cosas que tú querías dependiendo de las condiciones que tú mismo le ponías. Si pasa esto, quiero que hagas esto, y si no haces esto, quiero que hagas lo otro. Entonces, de repente fue interesante ver todo este proceso, y se empezó a convertir en mi pasión. Empecé a investigar acerca de programación, y Mr. Hudson me dio chance de empezar a programar. Un día de plano me dijo, te veo tan interesado que está bien, pero no vas a romper y no vas a descomponer. La abrí, vi lo que tenía, vi las tarjetas, vi la memoria, y me parecía increíble, ¿no? Entonces se convirtió en mi pasión, y después de eso, pues con la educación aprendí más cosas. Me fui a ingeniería electrónica en el ITESO. Decidí que ya me gustaba mucho la programación, y de hecho automaticé por ahí el colegio americano también, el control de calificaciones, de asistencias y todo eso. Yo era el alumno que programaba las computadoras para hacerlo. Tenía 13 años cuando lo hice. A los 15 me recomendaron con los papás de mis amigos para que les hiciera los programas de cómputo para sus empresas. Entonces estuvo padrísimo, porque a los 15 aprendí un montón de cosas que ya van a aprender ustedes, de inventarios, de puntos de reorden, de finanzas, de bancos, de entradas, de salidas, de recursos humanos, aprendí muchísimas cosas, porque me empecé a meter a programar para los papás de mis amigos. Y luego, cuando me meto al ITESO, me decido ir por electrónica, ingeniería electrónica, y empiezo a aprender maravillas. Y empiezo a aprender que los microprocesadores, los microcontroladores, los chips, que los podías programar, que tenían memoria, que podías conectarlo a diferentes interfaces al fuera del mundo, y que podía controlar robots, y que podía hacer maravillas con electrónica. Y aparte, mezclándolo con el software, era increíble. Era como que ya podía hacer cualquier cosa. Ya podía desarrollar cualquier cosa que se me ocurriera. Entonces empecé a automatizar plantas de producción en Guadalajara, empecé a poner robots en las plantas de producción, empecé a automatizar sistemas de embarques, de logística y todo lo demás para enviar y llevar, traer paquetes, y estuvo padrísimo. Y todo eso mientras estudiaba. Con estas empresas, de repente, ya 20 años después de la primera idea, en 1999, ya estaba yo trabajando y tenía mucha gente trabajando conmigo, que me apoyaban, en colaboradores, y estaba yo en la playa, y me acuerdo que dije, bueno, nadie ha inventado la televisión en tercera dimensión, y sí se puede, según yo en mi cabeza, claro que se puede hacer. Y lo que tenemos que hacer es algo digital, y que tenga la misma característica del ser humano, que tiene ojo izquierdo y ojo derecho, y que grabe la información, y que la pueda transmitir, y que la pueda recibir, y luego que la descomprima, y luego poderla ver en alguna manera para que yo la vea como si estuviera ahí viendo al famoso delfín de Flipper, ¿no? Y decido emprender en México, tratando de hacer los primeros inventos de una televisión tercera dimensión, que consistía en la cámara, en el método de transmisión, compresión, descompresión y la visualización. Y empiezo a hacer pruebas. Y hago el primer prototipo, que es esta, es la cámara. Este prototipo que ven aquí ustedes es la primera cámara que hice en tercera dimensión. Y con esta cámara podía capturar las imágenes. Y hace que me fui a Tapalpa. ¿A quién le gusta Tapalpa? Ah, padrísimo, ok. Sí, ¿a quién no, verdad? Fuimos a Tapalpa, me fui a Tapalpa y me instalé ahí un par de meses para aislarme del mundo, de mis empresas y de mis amigos y de todo el mundo. Y dije, tengo que hacer que esto funcione. Entonces me llevé mi osciloscopio, unos aparatos electrónicos, fuentes de voltaje, chips y todo lo demás, y empecé a trabajar. Y esta cámara, yo la ponía afuera,
y podía ver con este casco que pesaba 5 kilos. Me lo ponía aquí arriba y tenía 2 lentes, 2 cámaras. ¿Alguna vez vieron unas televisiones chiquititas que eran portables? ¿Sí? Bueno, pues imagínate que desarmé de esas televisiones portables, las desarmé por completo y puse una tele enfrente de la otra, pero si tú te pones la tele así cerquita no puedes ver nada, entonces tuve que ponerle unos lentes para acoplar la imagen, para poder ver lo que estaba en la superficie de la pantalla. Y por suerte había llevado óptica en el ITESO. Una clase que, por cierto, cuando la llevé en el ITESO y me tocó la clase de óptica era optativa, yo estaba en shock porque decía, pero ¿de qué me va a servir óptica? Cuando estaba en la carrera yo decía, no me va a servir óptica nunca, no quiero óptica, quiero otra carrera. Y me decía, no, siento, ya no hay lugar en ninguna otra opcional, solamente óptica. Y entonces me fui a óptica, pero resultó que años después me super sirvió porque pude diseñar mis propios lentes y hacer mis propios, se llaman campo de visión, la distancia focal, y todo lo que había aprendido lo empecé a utilizar acá. Estuvo padrísimo. Entonces hice este casco y resulta que el casco, ahí está, tenía 2 lentes aquí y toda la electrónica y las 2 pantallas enfrente. Y cuando me pongo yo el casco y prendo la cámara, que estaba viendo hacia afuera al bosque donde había unos caballos, y yo mismo me pongo el casco, para mí fue increíble. Yo veía como que estaba parado afuera y sin embargo estaba yo dentro de la sala de mi casa, digo, de la casa esta donde estaba yo en Tapalpa. Entonces me pongo el casco y dije, no puede ser. Y yo volteaba y se veía para un lado, se veía para el otro, se veía como que estaba yo afuera. Resultó increíble, dije, esto es una maravilla. Entonces regreso con mi socio y le platico y le digo, oye, vamos a hacer esto de México para el mundo. Le dije, es una maravilla, funciona increíble, se ve como si estuvieras ahí. Y en aquel entonces, México en 1999 era muy diferente al México que estamos viviendo hoy. Ahorita les platico por qué. Pero cuando le dije a mi socio que lo podíamos hacer de México para el mundo fue porque yo tengo un ídolo, que es González Camarena. ¿Alguien sabe quién fue González Camarena? Muy bien, perfecto, el inventor de la televisión a color fue mexicano. Y muy poca gente en el mundo sabe que el inventor de la televisión a color fue un mexicano. Entonces yo decía, no puede ser que pase lo mismo que pasó con González Camarena. Yo quiero que la televisión en tercera dimensión y la realidad virtual, porque era como una realidad que no estabas viviendo, sean de México para el mundo. Entonces empiezo a tocar puertas en México y me voy con todos los empresarios que se les ocurra. Fui con Salinas Pliego, fui con Emilio Azcárraga, a María Asunción Aramburu Zavala, fui con Pedro Aspe, bueno, fui hasta aquel entonces hasta con Vicente Fox y Marta Sagún a presentarles mi proyecto. Todo el mundo que lo veía se lo ponía y decía, es una maravilla, es increíble, pero, y todos me decían lo mismo, pero no creo que tú hayas podido inventar la televisión en tercera dimensión, esto ya lo tienen que haber inventado en otro lado del mundo. Y yo, no he visto nada igual. Y mi socio estudió en Estados Unidos en una universidad muy famosa que se llama MIT y es súper geek de tecnología y tampoco ha visto nada igual. Y había un escepticismo, o sea, no querer creer que se podían hacer las cosas en México. Y una persona tras otra me decían, es que estas cosas no pasan en México. No. Esto ya lo tienen que haber inventado en Corea o en Japón. Lo tienes que haber copiado. Y yo, no, se me ocurrió cuando estaba chiquito y crecí. No, me ignoraba. Entonces, de repente, un empresario, Ricardo Salinas Pliego, el de Televisión Azteca, él fue quizás el único que me apoyó y que me dio muy buenos consejos. Me dijo, a ver, Manuel, pues mira, para quitarte ese problema, vas a tener que patentarlo. Y si te dan la patente, quiere decir que es una tecnología única y que es un invento original y que a nadie más se le ha ocurrido. Pero hasta que no tengas la patente, no puedes decir que es único. Y dije, pues tienes razón. Entonces me fui a Estados Unidos, a San Diego y a Los Ángeles, y contratamos una firma de abogados de patentes. Y les dijimos, oye, este es el invento, este es el hardware, esto es lo que hace, así es como funciona, ¿qué opinas? ¿Lo podemos patentar? Dijo, claro que sí, pero primero tenemos que buscar qué es lo que existe allá afuera en el mundo para que no estés inventando el hilo negro o reinventando la rueda, ¿no? Entonces, hicieron una búsqueda por todo el mundo y resultó que todo lo que había en ese entonces no era como lo mío, como lo que yo estaba inventando. Lo que había en ese entonces eran esos lentes rojo-azul. ¿Han visto los lentes rojo-azul? Para ver en tercera dimensión. Bueno, eso es lo que había. Y yo feliz porque nada de lo que me decían que existía de tercera dimensión era igual al mío, que era digital, que era electrónico, que usaba un procesador. Hice hasta un videojuego también. A Mario, en aquel entonces el Nintendo Cube, el GameCube, lo hice en tercera dimensión y se veía increíble. Era como que Mario iba saltando ahí enfrente, la fuente, el agua, las paredes, el piso. Era como estar ahí parado, era como estar aquí parado.
Entonces, en 1999 al 2003 metí las patentes y en el PCT, que es un tratado internacional, las revisaron y de repente me dijeron, ¿qué crees? Adelante, nadie ha patentado nada como lo que quieres patentar. Yo feliz, mis socios felices. Y de repente llego a CONACYT, que es una institución de aquí de México, que se llama Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Les presento mi proyecto y me dicen, genial. Le dije, ya tengo las patentes, me dijeron que están bien, van a salir adelante. Me dice, pues muy bien, pero te voy a dar mi mejor consejo. Vete de México. Y yo, ¿cómo que me voy de México? No me quiero ir de México. Me dice, vete de México. Porque aquí no va a haber recurso tecnológico, ni financiero, ni humano que te pueda ayudar. Entonces yo me quedé en shock y decidí irme a Estados Unidos. Me fui a California, me fui a vivir a Irvine, California. Y allá en Irvine, California, diseñamos los productos. Contraté una firma en Tustin que hacía prototipos. Antes no había impresoras en 3D, hoy hay impresoras en 3D. Antes no había, era muy caro hacer un prototipo, era muy caro. Entonces hicimos los prototipos, hicimos el player, la cámara, el visor, estos eran los diseños. Y este fue ya el modelo final, así lo diseñamos, así fue el modelo final. Este fue el diseño original de los esquemáticos, la cámara y el player, que así lo habíamos conceptualizado. Después lo cambiamos un poco, hicimos el player, entonces tenía un disco que lo ponías y grababas con la cámara, luego lo ponías en el disco, luego ponías el disco y te ponías el casco, los visores, y podías ver como si estuvieras ahí. Entonces se veía increíble. Ese es mi socio Ethan Shore, cuando hicimos el primer videojuego en el año 2003. El primer videojuego donde te ponías el visor y haz de cuenta que estabas adentro de un coche de carreras y que estabas manejando como si estuvieras en la pista de carreras, realidad virtual. Fue el primer videojuego que hicimos, era un juego de carreras y teníamos simuladores de vuelo. Ahí teníamos los controladores para el simulador de vuelo, este era para el controlador del vehículo, y aquí estábamos corriendo en realidad virtual. Lo empiezo a mostrar y se lo empiezo a enseñar a un montón de personas, y entre ellas se lo enseño a un militar en Florida. Y se lo pone, es él, y se fascina. Dice, esto nunca lo había visto, en el año 2004. Y le dije, bueno, pues, me dice, ¿de dónde son? Le dije, de México. Y me dice, ¿y por qué yo no sabía de ustedes? Le dije, pues acabo de llegar a Estados Unidos. Y me dice, bueno, y yo nunca había visto eso. Y te voy a explicar. Si queremos ver algo en tercera dimensión el día de hoy, tenemos que usar una serie de proyectores en un cuarto muy grande, con unas pantallas de cine, y usar lentes rojo-azul o lentes de otro tipo para poder ver en tercera dimensión. Dice, ¿y tú me estás enseñando algo que corre en una computadora y me lo puedo poner aquí mismo? Yo, sí, está padrísimo, ¿no? Me dice, no, está más que padrísimo, está increíble. Dice, podemos entrenar a muchísima gente con esta tecnología, podemos simular muchísimos escenarios con esta tecnología, y muy práctico porque lo podemos llevar a cualquier escritorio. Así que acompáñame a nuestras instalaciones del segundo California, una empresa que se llama Northrop Grumman, que hace aviones y hace muchas cosas militares. Y entonces en el 2005 empecé a trabajar con ellos. Hicimos aviones, les pusimos las cámaras, luego los mandaban por satélite, así como el DirecTV o la televisión por satélite, y llegaba la transmisión y se ponían el casco y manejaban el avión a control remoto desde Florida, y el avión estaba en el otro lado del mundo, por arriba de Afganistán, y lo usaban para volarlo sin arriesgar vidas humanas, y era como si estuvieran ahí. Ahí, interesantemente, llegó el momento en el que había un problema con el enlace y se perdía la comunicación vía satélite. Y cuando se perdía la comunicación, el avión pues, entraba en modo de piloto automático. Pero imagínate que se pierde la señal y viene para acá y había un edificio, porque eran vuelos muy bajos de supervisión. Entonces, si no tenían el enlace, aunque tuvieran mis cámaras y mis visores en Florida, la cámara en el avión y el visor en Florida, el avión chocaba. Entonces me dijeron, ¿cómo le hacemos? Y yo, bueno, pues no sé, a menos que el avión sepa lo que ve y decida qué hacer. Dice, ¿y cómo vamos a hacer eso? Y me acordé que había tomado una clase en el ITESO también, de redes neurales. Una clase también optativa que tampoco quería tomar. Éramos 2 estudiantes en esa clase. Y yo, redes neurales, y es padrísimo porque redes neurales es simular la forma en la que trabaja el cerebro humano, pero a través de inteligencia artificial o a través de aparatos electrónicos que emulan la forma en la que el ser humano procesa, trabaja y opera. Entonces, estuvo padrísimo porque hicimos este proyecto que le llamé Ver y Evadir, See and Avoid. Y entonces lo que hacía el avión es que venía volando, y si se cortaba el enlace, el avión analizaba con mis cámaras lo que estaba enfrente, veía con la diferencia entre el izquierdo y el derecho, veía qué tan lejos o tan cerca iba. Hacíamos un videojuego en tiempo real del avión con los objetos que veía la cámara,
y trazábamos una dirección y con este rayo láser, se llama el Look at Vector, que si el rayo láser pues no daba por la botella, pues no pasaba nada, pero si daba en la botella, quiere decir que iba a chocar. Entonces simulábamos este rayo y decíamos, no, va a chocar, así que evade. Entonces 5 grados hacia arriba, ¿okay? O 3 grados hacia la izquierda, o 5 grados hacia la derecha. Entonces hacíamos esas maniobras y funcionó de maravilla, y fue cuando empezaron los famosos drones. A ustedes ya les tocaron los drones ya cuando existían, pero fue cuando empezaron los drones. Empiezo a salir en el periódico, soy yo, aunque no parezca, hace 50 kilos, soy yo. en la portada del Chicago Tribune, que estábamos haciendo ahí, High Speed, ahí estaba el visor, ahí estaba yo con el visor, la cámara, el player. Entonces empezó a salir un montón de noticias acerca de lo que estábamos haciendo en Estados Unidos. A la gente le costaba trabajo creer que yo era mexicano y que había estudiado en México, imagínense. Decían, no, ¿dónde estudiaste? En Stanford, en el MIT. Yo, no, en el ITESO. ¿Y dónde queda el ITESO? Yo, en Tlaquepaque. A ver, digan Tlaquepaque. Y todos así, Tlaquepaque, y no podían, ¿no? Entonces, en Tlaquepaque. Salimos en Forbes, salimos en diferentes revistas, como King of Gaming, que fue cuando empezó realidad virtual. Nada más que en aquel entonces, hacer los visores era muy caro. El puro visor lo vendíamos en $1,500. Era muy caro el puro visor, porque la tecnología que teníamos que comprimir ahí era carísimo hacerlo tan comprimido y que se viera tan bien. Pero tú te lo ponías y haz de cuenta que estabas ahí. Entonces, me ve Intel, la compañía que hace los chips de las computadoras, y dice, oye, qué maravilla, esto lo podemos hacer que corra en una computadora Intel. Y yo, sí, claro que sí. Dice, bueno, estamos trabajando con una nueva empresa que se llama Dell, que está comprando una nueva empresa que se llama Alienware. ¿Quién conoce las Alienware? Pues porque gamers totales, eso. Entonces, sorry, los demás, es que la Alienware es una computadora de gamer, muy buena. Entonces, Dell estaba comprando Alienware. Y me dice, ¿podemos hacer que una Alienware funcione para realidad virtual y para tercera dimensión? Les dije que sí. Y entonces empezamos a mostrar con productos de Intel. Ahí está una persona usando el visor, ahí está otra persona usando el visor. Y estaban jugando un videojuego de carreras, pero en realidad virtual. Y esto pues fue en el 2007. Entonces, pues empezamos a hacer un montón de cosas y empecé a presentarlo por todos lados del mundo. Hay un montón de shows en Las Vegas, en Ámsterdam, en Inglaterra, en diferentes lugares, en el Consumer Electronic Show, el National Association Broadcaster. Y desde el 2005 empecé a presentar todos mis productos, siempre año con año, lo que hacía, cómo lo hacíamos y lo presentábamos al público. Y yo estaba trabajando con los militares y los militares me empezaron a recomendar con un montón de gente. Y en una de esas presentaciones había una persona que se me acerca y me dice, hola, mucho gusto, soy Vincent Pace y yo hago producciones de video de películas. Dice, nunca había visto una cámara como esta y un visor como este y quiero empezar a hacer pruebas y el videojuego que me mostraste me gusta muchísimo, pero no quiero que sea un videojuego, quiero hacer una película, ¿se puede? Yo, claro que sí, pues, en vez de que hagas una historia de videojuego, haces una historia de película. Ok, padrísimo. Entonces nos fuimos a Burbank y empezamos a trabajar con ellos, les vendimos las cámaras, los visores, todo, y empezaron a hacer pruebas, pero nunca me quiso decir en qué estaba trabajando. Él me decía, estamos haciendo un proyecto especial, algún día te voy a invitar a ver qué es lo que estamos haciendo con tu tecnología. Y yo, ok, está bien, padrísimo, ahí me avisas, ¿no? Y resulta que en ese mismo contexto me empiezan a recomendar y empiezo a trabajar con NVIDIA, la compañía de tarjetas de video, para hacer lo que fuera más rápido mi visor. Y empiezo a trabajar con Sony, y empiezo a trabajar con Northrop Grumman, y Northrop Grumman me recomienda con la NASA, y empiezo a trabajar con la NASA y con el Pentágono, y entonces de repente mis patentes las empiezo a promover como para el estándar, que yo dije, si alguien quiere usar tercera dimensión o realidad virtual en el futuro, estas son mis patentes, ahí están, el que las quiere usar. Entonces hice un estándar. ¿Alguien ha escuchado del estándar ISO 9000 y esas cosas? Bueno, el mío se llama ISO 1449610, si lo quieren buscar, ahí aparece el nombre de mi empresa y de mis computadoras y de todo eso. Entonces, conozco a Vincent Pace y aprendí a nunca rendirme porque, aunque estaba trabajando con los militares y con la NASA y con todos ellos, yo lo que quería era el flipper. Yo quería el flipper. Y entonces yo le enseñaba año con año a todas las personas de Hollywood que hacían contenido de Hollywood, les enseñaba lo que estaba haciendo y les decía, mira, ven a ver lo que estamos haciendo con la NASA, mira, ven a ver lo que estamos haciendo con Northrop Grumman, es como si estuvieras ahí. Y llevaba yo a la vicepresidente de Warner Brothers, que se llama Wendy Ellsworth, y al vicepresidente de Disney, que se llama Ben Carr,
y al vicepresidente de Sony, que se llama Peter Ludé, y los llevaba a ver todos los años mi evolución, mi progreso. Y me decían, bueno, Manuel, pues, ¿qué es lo que quieres? Ya me dijo Wendy Ellsworth un día, así como ya me tienes hasta el gorro, ¿no? De Warner Brothers, ¿qué es lo que quieres? Y yo, quiero Polar Express, dame Polar Express y yo hago que se vea como si estuvieras ahí, en el visor. Y me dice Wendy, a ver, Manuel, yo te voy a explicar algo. Cuando nosotros hacemos películas, no las hacemos para que tú las veas solito. Las hacemos para que las veas en la sala de tu casa y la platiques con tu familia. Tiene valores, tiene un tema social, tiene un fondo familiar. Dice, y si te voy a poner aquí en el visor, pues se va a perder por completo la idea. Dije, no, Wendy, es que yo no estoy compitiendo con la tele, es una nueva forma de ver las imágenes. Entonces Wendy me dijo, haz una cosa, si tú me puedes enseñar en tercera dimensión en una televisión, ahí sí vas a tener mi atención. En el visor, no creo. Entonces me retó. Entonces lo que tuve que hacer fue que me puse a trabajar con Texas Instruments en un chip que se llama DLP, que posiblemente este proyector tenga el chipset DLP. Estoy casi seguro que lo tiene, Texas Instruments DLP. Es tercera dimensión y nadie sabe, pero es tercera dimensión. Es 3D. Ah, pues lo inventé yo. Entonces resulta que tenía el chip allá adentro y lo que hicimos fue hacerlo muy rápido y con unos lentes especiales podíamos ver en tercera dimensión con los proyectores y con las televisiones también. Entonces en abril del 2008 le enseñé a Wendy Ellsworth una televisión en 3D con el contenido que había hecho de la NASA y ahí me dijo, esto es maravilloso, ahora sí tienes Polar Express, y que me da Polar Express. Y después con eso de Polar Express voy con Ben Carr de Disney y digo, ¿qué crees que me dio Wendy de Warner? Ahora quiero que me des La Familia del Futuro, Meet the Robinsons, y me la dio. Y después fui con Katzenberg a DreamWorks y les dije, oye, ¿ya viste lo que me dieron? Necesito que me des Kung Fu Panda, que me encantaba Kung Fu Panda. Entonces me las dieron y yo empecé a procesarlas para hacerlas en tercera dimensión. Y las hice en tercera dimensión. Y ahí fue interesante porque empezamos a platicar y de repente, ¿se acuerdan de Vincent Pace que les platiqué? Un día me dice, te voy a llevar a conocer a mi socio, ahí en Beverly Hills. Y yo, ok, va. Y llegamos a una mega mansión, nos estamos ahí en la sala, y llega su socio. Su socio era James Cameron. Y me dice, estamos trabajando en el proyecto de Avatar. No lo habíamos podido hacer porque no teníamos la tecnología, pero con tus visores y con tu algoritmo y con tus cámaras pudimos hacer algo maravilloso y lo vamos a sacar y se va a llamar Avatar en tercera dimensión. Entonces, con esa información, fui con Panasonic y con Sony, con Peter Ludé y con SK de Panasonic y les dije, ¿saben qué? Ya tenemos ahora un super contenido. Vamos a sacarlo en tercera dimensión en Blu-ray. Y ya cuando vieron que James Cameron estaba arriba, dijeron, ok, ¿qué necesitas hacer? Dije, necesito meter mis patentes adentro de los chips de los Blu-rays. Y entonces se inventó el Blu-ray 3D y sacamos en el año 2011, sacamos la primera cámara, todo el kit de la PlayStation, la televisión y los lentes para ver Avatar 3D y Polar Express en 3D, que fueron las dos primeras películas que hicimos. Y se denominó el Blu-ray 3D. Esto fue en el 2009. Y bueno, ahí me di cuenta, chicos, porque si vamos a hacer una recapitulación rápida, un resumen rápido, ya estamos hablando de que estábamos en el año 2009. ¿Quién es matemático y me saca las cuentas de cuántos años pasaron desde que se me ocurrió en el 79 hasta el 2009? Entonces, 30. Entonces, imagínense que yo empecé en el 99, ahora ya a trabajar en el proyecto. Tuvieron que pasar del 99 al 2009 para poder ver un producto en el mercado. Pasaron 10 años. Pero aprendí que todo esfuerzo tiene sus recompensas, ¿no? Y aunque parecía que estábamos ahí nadando contra corriente y que no me hacían caso, finalmente hubo una recompensa. ¿Cuál fue la recompensa? Bueno, pues fue que en el año 2013 fui el primer mexicano que recibió un premio que se llama el Lumiere Award por mi contribución a la industria y lo da lo mismo que la Academia de los Óscares. Entonces estuvo padrísimo, fue para mí un gran orgullo. También soy yo hace como 30 kilos. Pero cuando me dieron el premio, ¿saben qué pasó? Que lo levanté y grité, estamos ahí en Beverly Hills, en el hotel Beverly Hills Hotel, con una alfombra roja y como se hacen los Óscares. Y yo estaba dentro y así como en un foro, recibo el Lumiere y digo, ¡viva México! Y pues, cricket, no, o sea, no había nadie respondía, había puro gringo, puro extranjero. Y yo, no puede ser. Cuando estaba deteniendo el Lumiere me di cuenta que habían tenido que pasar 10 años, que me había tenido que salir de México para poder comprobar
que sí se podía inventar algo por un mexicano, que podía salir de la mente de un mexicano un invento como la televisión tercera dimensión, que aquí en México me decían que estaba loco, que no era posible, que no. Sin embargo, tuve que pasar 10 años para demostrarlo. Entonces, eso me enseñó a no rendirme nunca y a que todo esfuerzo tiene sus beneficios y sus recompensas. Entonces, pensando en México, dije, a ver, ¿cuánta gente no hay en México que tiene ideas como las que yo tenía en el 99 y que no sabe por dónde empezar y no sabe cómo hacerlas? Una aplicación, un invento, un robot, lo que sea, y no sabe cómo hacerle. Entonces, y nadie le está haciendo caso, y entonces le han de haber dicho lo mismo que a mí, que no es posible, y que vete de México, y no sé qué, y no sé qué. Y yo no quiero que pase eso. ¿Saben por qué? Porque cada vez que una persona que tiene una buena idea o que es inteligente aquí en México se va, México está perdiendo. Hagan de cuenta que estamos erosionando la tela y la plataforma de México, le estamos quitando, le estamos sacando y quedan hoyos. Y entonces resulta que yo en Estados Unidos conocí un montón de gente mexicana trabajando en Facebook, en Google, en Yahoo, en Mozilla, en Tesla, todos mexicanos, brillantes. Pues sí están allá, ¿y qué pasó con México? ¿Y por qué no encontraron la oportunidad en México? ¿Y por qué nadie les dio la oportunidad en México? ¿Por qué nadie les creyó en México? ¿Qué necesitamos hacer para que en México se quede el talento y que la gente como ustedes, que son las nuevas generaciones, los que están a punto de estudiar preparatoria y después universidad y que van a encontrar su pasión y lo que más les gusta, para que se queden aquí en México? Entonces me quedé pensando y dije, bueno, hace 10 años se me ocurrió la idea de hacer un visor tercera dimensión. ¿Qué se me ocurre ahorita para los próximos 10 años? Y lo voy a hacer en México. Entonces, ¿alguien ha escuchado de la Revolución Industrial 4.0? ¿No? Bueno, ¿alguien sabe las revoluciones industriales? ¿Sí? Bueno, si no, pues los truenan otra vez, ¿eh? No, la revolución industrial, la primera revolución industrial fue la invención de la máquina de vapor. Fue cuando antes de la máquina de vapor de la primera revolución industrial usábamos los caballos para jalar las cosas y las empujábamos y bla, bla, bla. Cuando llegó la máquina de vapor, podíamos empujar y llevar un montón de cosas y trasladarnos y levantar peso como no lo podíamos hacer nunca. Esa fue la primera. La segunda revolución industrial fue cuando llegó la electricidad, porque antes era todo a velitas. Entonces llega la electricidad y la producción en serie y empezamos a hacer maravillas. Empezamos a producir coches, pregúntale a Henry Ford, haciendo automóviles en serie, y con la electricidad teníamos motores eléctricos y teníamos luz y podíamos trabajar más horas. Padrísimo con la segunda revolución industrial. Y luego llegó la tercera revolución industrial, que fue la de los datos. Fue cuando empezamos a tener datos como para... Bueno, esto yo sé que les va a dar risa, pero antes había una maquinita que se llamaba fax, donde tú ponías una hoja por un lado, conectada al teléfono, y llegaba al otro lado del teléfono, se imprimía una hoja igualita. Era como escanear un PDF y luego imprimirlo o lo que quieras, pero para nosotros era lo máximo, ¿no? El fax era así como el milagro de la maravilla. Entonces, ¿qué sucede? Llegan los datos donde podíamos ya consultar el saldo de una cuenta de banco, donde podíamos mandar información, recibir información, consultar textos, subir textos digitalizados y poderlos leer. Esa fue una gran revolución industrial que ha durado muchos años, desde la invención del Internet hasta el día de hoy. Y ahora llega la revolución industrial 4.0, pero ya no es de una sola cosa, ya no es nada más vapor, ya no es nada más electricidad, ya no es nada más datos. La revolución industrial 4.0 son un montón de cosas, un montón de cosas. ¿Cómo qué? Bueno, estamos hablando de realidad virtual, de realidad aumentada, de inteligencia artificial, de robótica, Internet de las cosas y todo lo que son los datos en la nube que ya están prácticamente en todos lados, ¿no? Entonces, decido hacer algo en México con impacto social. La primera cosa que hice fue que agarré todos los productos que hacía en Estados Unidos y me los traje a México, y entonces los producimos ahora en Tlaquepaque, Jalisco. Y de aquí se empezaron a exportar. Entonces de repente dije, vamos a hacer algo por México, ¿no? De impacto social, ya no nada más por el negocio o algo así, sino algo que realmente impacte en México. Y entonces, con esta empresa de realidad virtual, que ya sabemos que funciona para entrenamiento, ya sabíamos perfecto que funcionaba para educación, saco en el 2014 el primer producto que funcionaba, en el 2013, el primer producto que funcionaba con un teléfono celular. Todos seguramente han visto el Cardboard, han visto el Gear VR, han visto una serie de aparatos que funcionan con un teléfono celular para realidad virtual. Pues los inventé. Y también inventé otros para computadoras, para que pudieran funcionar en cualquier computadora, y los empezamos a sacar al mercado.
Estos que producimos aquí en Tlaquepaque, resultó que ser uno de lo llevamos a la NASA, lo presentamos en la NASA y hay un niño probándolo por primera vez en 2013. Y bueno, pues empezamos a presentarlo y resultó que ser uno de los 10 mejores productos del Consumer Electronics Show 2016, uno de los, el best product del Consumer Electronics Show 2015, y después en el 2016 fue seleccionado como el mejor producto para iPhone y para Samsung del mercado. Y después saqué otro producto que se llama el Prodigy One, que lo lanzamos en el 2018 al público en el Consumer Electronics Show, y resultó que ganamos la nominación de uno de los 50 productos más innovadores de toda la industria en Estados Unidos, y estamos licenciando la tecnología. Muchos han visto el Oculus, el HTC, han visto el Vive, han escuchado acerca del Oculus Quest, del HTC Cosmos. Bueno, todos esos tienen nuestra tecnología dentro, y este producto también en particular lo hicimos también en Tlaquepaque, Jalisco. Viene Internet de las cosas. Entonces, ¿cómo podemos masificar todo esto y poder hacer un uso de impacto social de Internet de las cosas? Por ahí hay un chiste que dice que cuando el refrigerador, que ya empieza a ser inteligente, ¿no? Ya es que IoT es que pones inteligencia en todos los aparatitos, ¿no? Se puedan comunicar y reportar su estatus y qué están haciendo y la temperatura y todo lo demás. Bueno, el día que el refrigerador le hable a mi cinturón voy a adelgazar. Va a decir, no, ya es demasiado, ya no te abro la puerta del refri. Pero bueno. En IoT se pueden hacer muchas cosas, por ejemplo, lo que es la parte de las plantas de producción, ¿no? Una ciudad inteligente. Podemos hablar de logística, de mantenimiento. Ahí les pido una disculpa que se cortó un poquito la imagen, pero es porque el proyecto es más chiquito. Sensores, podemos tener inventarios, y de repente inventamos también mi amigo Ethan y yo, aquel del videojuego. Estábamos haciendo unas reuniones de óptica, precisamente con un experto en óptica ya, que se llama Dr. Wang, y estábamos en una cena y llega tarde, y resulta que nos dice, llegué tarde porque a mis 2 hijos le sacaron 2 dientes a cada uno del dentista, allá en Silicon Valley. Y nosotros, pues, ¿qué le pasó a tu hijo? A tus hijos. Dice, no, pues es que no se lavaban los dientes, se les pudrieron los dientes, se los tuvieron que sacar. Y nosotros así, ok, pues qué mal onda, no me cuentes eso, pero pues qué mal onda. A la mitad de la cena, el Dr. Wang dice, si tan solo hubiera una forma en la que los niños cuando se lavan los dientes se divirtieran, sería buenísimo. Y entonces mi socio Ethan y yo nos volteamos a ver y yo, oye, eres un genio. Me dice, ¿por qué? Le digo, qué gran idea. Dice, ¿cuál idea? Yo, lo que acabas de decir. Dice, ¿qué tiene? Pues ojalá que existiera, pero pues no existe. No, pero es una gran idea. Entonces Ethan, que es programador, y yo que soy de hardware, dije, Ethan, yo agarro los giroscopios y acelerómetros que tiene el visor y se los pongo a un cepillo de dientes. Tú aviéntate una aplicación en Unity donde ponemos ahí los dientes del usuario y le ponemos el Chicken Monster y el Squid Monster y el Burger Monster y mátalos y junta puntos. Y lo hicimos y funcionó de maravilla. Se llama Grush, para el que quiera checarlo, se llama Grush, G-R-U-S-H. Y entonces hacemos el Grush y lo metemos a un concurso y ganamos $1 millón. Después de haberlo lo inventamos en 15 días y ganamos el primer premio. O sea, fue así como maravilloso. Ahí está el Dr. Wang, yo andaba en China. Ahí está el Dr. Wang, ahí está Ethan. Y bueno, de robótica, ¿no? Con robótica podemos hacer un montón de cosas. Podemos agilizar la producción, automatización. De hecho, tenemos exoesqueletos para que pueda la gente caminar cuando tiene invalidez en las piernas. Y podemos hacer exoesqueletos para que puedan caminar después de no haber caminado nunca. Y de robótica resulta que Ricardo Salinas Pliego, pues ya nos hicimos amigos y todo lo demás, con Esteban Moctezuma y todo, el secretario de Educación Pública ahora, y me dice, me invitan a ser el mentor del equipo de robótica de México, que concursaba año tras año en robótica en Washington. Y resulta que van 160 países y México siempre llegaba entre el número 100 y el número 80. Y nunca podíamos pasar por arriba. Y me dice Ricardo, oye, ¿tú cómo le haces, Manuel? Ganaste el Lumière, ganaste el estándar, ganaste el premio del Grush, el millón, es que, ¿cómo le haces? Y dije, no, espérame, yo no voy a ganar los premios. Yo nada más hago lo mejor que puedo y resulta que a la gente cuando lo ve dice que es lo mejor. Me dice, pues es que nosotros tratamos de ganar y no podemos con el robótica, ¿no? Dice, ¿no te gustaría ser el mentor de robótica? Y yo, pues sí, échale, no tengo nada que hacer. Tal. Entonces me vuelvo el mentor de robótica del equipo mexicano y empiezo a hablar con ellos, chavos como ustedes, brillantes, tremendos, simpatiquísimos, buenísima onda. Y les digo, oigan, chavos, ¿por qué no ganamos, ¿Por qué vamos a concursar a Washington y no ganamos? Me dice, no, Manuel, pues es que imagínate que llegan los de la camiseta con el logotipo del MIT, con el logotipo de Stanford, con el logotipo de la NASA.
Dice, no, pues te sientes como que no vas a poder competir. Yo, ¿por qué no vas a poder competir si son las mismas piezas para todos? Ah, pues es que ellos son más listos. ¿Por qué son más listos? ¿Tienen 2 cabezas? ¿Tienen 4 manos? ¿8 ojos? No, ¿verdad? Son iguales que tú y que yo. No hay ninguna diferencia. Y les platiqué mi historia. Y les platiqué que incluso no nomás no podían decir Tlaquepaque, sino que no podían creer que venía yo de una universidad mexicana. Y entonces les platico mi historia y de repente se empiezan a emocionar. Y de repente les empiezo a decir que tengan confianza en sí mismos. Que sí se puede, que si se ponen y se dedican de lleno a lo que quieren hacer y se comprometen a hacerlo bien, el resultado siempre es positivo. Y entonces nos dimos cuenta cómo empezó a cambiar el equipo de robótica, y padrísimo, porque el equipo de robótica de repente, antes iban 3 horas a la semana y de repente, mamá, no voy a ir a dormir, tráeme el sleeping bag porque voy a trabajar aquí en el laboratorio. Padrísimo. Y de repente yo les decía, vamos a representar a México. O sea, ya no es de que la Universidad 1, la Escuela 2 y el Amigo 3, no, somos México. Cuando vayamos allá a concursar, somos mexicanos que estamos representando a México. Y si no los vamos a representar bien, ni vayamos. Y si hay alguno aquí que no se quiere comprometer a representar bien a México, adiós. Hay muchos millones de mexicanos que quisieran estar aquí representando a México. Les tuve que decir eso. Eran brillantes y todo, pero como que la actitud no ayudaba. Y bueno, pues fue una evolución padrísima. Primer lugar, a nivel mundial, en el evento de Washington de First Global Robotics. Entonces no lo podían ni creer, ¿no? Pero es que todo está en la mente. Y nada nos diferencia del resto del mundo. Nosotros como mexicanos somos igual o más capaces que muchos otros países del mundo. Entonces, vienen los datos, ya empezamos a hablar de muchos datos, es parte de la revolución industrial 4.0, muchos datos se están manejando en todos lados, de Internet de las cosas, de Internet, tu teléfono, el celular, la laptop, el Wi-Fi, la LAN, el 4G, el 5G, todo mundo generando datos como loco. Hay que analizar esos datos. Esos datos ahí son como imagínate un pajar y quisieras encontrar la aguja. Entonces hay que ser inteligente para poder sacar esa información, y eso se puede hacer con inteligencia artificial. Por ahí tengo una máquina que se llama Aileen de inteligencia artificial, luego se las enseño. Dejé mi teléfono por allá. Ay, no sé qué hice. Dejé mi teléfono por allá y les voy a enseñar a Aileen de inteligencia artificial. Con inteligencia artificial se puede hacer lo que les dije, de manejarse solos los automóviles, los coches, los aviones. De hecho, el Tesla, ¿a quién le gusta el Tesla? El coche Tesla, está padre, ¿no? Bueno, sí saben que se maneja solo, ¿no? El Tesla. Bueno, pues el Tesla no es un coche. Yo no lo veo al Tesla como un automóvil. Yo al Tesla lo veo como un robot con ruedas y con inteligencia artificial. Entonces, es por eso que puede hacer tantas cosas increíbles el Tesla, ¿no? Pero también se pueden analizar datos de mercado, se pueden analizar datos de producción, se pueden analizar muchísimas cosas. Y luego llegamos a que todo esto, todo lo que les acabo de hablar de datos, está en la cloud. Entonces necesitamos más ancho de banda, necesitamos infraestructura, telecomunicaciones, que toda la información llegue a todos lados del mundo, porque es lo que realmente conecta. Necesitamos tener internet en todas partes del mundo para poder conectarnos y romper con esas brechas de cultura, de educación, porque hay mucho rezago en México. Entonces empiezo a trabajar también como asesor del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, para ver cómo podemos usar la tecnología en la educación para acelerar el proceso cognitivo humano. Hicimos algunas empresas, ya me voy muy rápido. Hicimos ahí un clúster. Jaime Reyes Robles, el exsecretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, me encuentra en Las Vegas, ve lo que estoy haciendo y me invita a hacer algo por México. Entonces armamos un clúster, y ese clúster con la misión de llevar a mexicanos a que exhiban sus tecnologías en el Consumer Electronics Show. Lo que yo he venido haciendo desde el año 2005 hasta el día de hoy, pero a mexicanos que nunca habían ido y que tenían buenos productos. Entonces tuvimos que seleccionarlos, hicimos una convocatoria, qué productos tienes, prepararlos para que tuvieran su brochure en inglés, su website en inglés, su tarjeta de presentación, una persona que pudiera hablar por ellos, ver si podían importar, exportar adecuadamente, si tenían la capacidad. Y con esas empresas las llevamos y ahí estamos cortando el listón en Las Vegas, representando a México, todo México en Las Vegas. Y pues ahí están todos los empresarios que llevamos de diferentes empresas y organizaciones de México. Y fue un resultado increíble. Imagínate, en el show más grande de Estados Unidos y del mundo de Consumer Electronics,
y de repente México llamaba la atención tanto que la gente iba pasando y decía, ¿qué es esto? O sea, tenemos 450 metros cuadrados de espacio. Entonces la gente llegaba y decía, ¿qué es esto? Es increíble. Está, pues es México, vente a ver México, ¿no? Y ponte un visor y vamos a ver lo que estamos haciendo en México. Después poníamos un visor de realidad virtual y veían la planta de producción de la empresa 1, de la empresa 2. Padrísimo. Entonces, no me crean a mí, resulta que Forbes por ahí sacó este comunicado donde decía Emerging Mexican Technologies Electrify the Crowds at the Consumer Electronics Show 2018. Las empresas que están emergiendo en México de tecnología electrifican a las multitudes en el Consumer Electronics Show 2018. Y nos comprometimos el secretario de Innovación y yo a llevar más empresas y así lo hicimos. Ahí en ese show, en el Consumer Electronics Show, llega un inversionista de Silicon Valley que ve todo, amigo mío, lo invito, se llama Anis Usman. Llega, lo ve y dice, oye, qué maravilla esto, sí, padrísimo. Dice, yo no sabía que hacían esto en México. Yo, no, pues esto hacemos. Me dice, oye, yo hago un evento año con año que se llama el Startup World Cup. Lo hago a nivel mundial, invito a 39 países del mundo a que vengan a presentar sus tecnologías. Dice, nunca he invitado a México porque no sabía que hacían maravillas. Dice, ¿los podemos invitar? Yo, claro que sí, vente, hagamos un evento que hay que hacer, pues el evento en México. Entonces lo hicimos en Talentland. ¿Alguien ha escuchado Talentland? ¿Sí? ¿Les gusta Talentland? ¿Sí? Ah, padrísimo. Vayan a Talentland, es lo máximo. Así es, padrísimo, está padrísimo. Entonces, ahí en Talentland conoces un montón de cosas de tecnología y de personas y speakers y todo. Entonces ahí le dije, vamos haciéndola en Talentland y hacemos un apartado para que hacer una final de México, a ver qué productos tienen. Y en eso llega un chavito de 16 años de Monterrey con un aparato impreso en tercera dimensión. Y llega conmigo y me dice, oye, aquí es la convocatoria para ver lo de los productos, para ver las innovaciones del concurso Startup World Cup. Le digo, sí. Me dice, ¿me puedo inscribir? Le digo, claro que sí. Dice, no, es que tengo 16 años y era de 18 para arriba. Dije, hey, pues déjame ver si podemos hacer una excepción. Le dije, ¿pero qué producto traes? Dice, es un aparatito que inventé. Dice, porque cuando estaba yo chico tenía 10 años, tenía 16 y me dice cuando estaba chico, o sea, ya ni la mola, estaba chico. Entonces, dice, cuando estaba chico, cuando tenía 10 años, iba yo en el súper con mi mamá y un señor iba caminando y de repente había aquí algo arriba, a la altura de su cabeza, y no lo vio y se pegó y se cayó al piso. Entonces llegamos a ayudarlo y nos dimos cuenta pues, que no veía y nos dijo, es que soy invidente, por eso no lo vi. Gracias por ayudarme. Entonces, eso lo dejó muy marcado, a él se llama Diego Roel. Entonces, dejó muy marcado a Diego Roel y dice, oye, pues me quedé muy traumado y después aprendí a programar, aprendí robótica, Arduino y se me ocurrió una idea y la puse aquí. Digo, a ver, explícame qué hace. Dice, pues estoy usando los mismos sensores con Arduino, pero los mismos sensores que usas en tu coche cuando te echas en reversa y te va diciendo bip, 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 sí sabes, ¿no? Esos se llaman sensores de proximidad. Entonces, esos sensores de proximidad te van diciendo qué tan lejos o cerca está algo. Dice, se me ocurrió poner sensores de proximidad hacia abajo, hacia adelante, hacia arriba, en los hombros, hacia atrás, en un chaleco. Y entonces Arduino está viendo qué tan lejos o qué tan cerca hay algo, y si de repente encuentra que hay algo aquí, empieza a vibrar y me dice, hay algo ahí. Y mientras más vibra es porque estás más cerca. Dice, entonces creo que le puede servir a las personas invidentes. Yo, oye, qué buena idea, pero ¿ya lo probaste? Me dice, no, nunca lo he probado. Dije, pues hay que probarlo, pero es muy buena idea. Y en eso, así como por coincidencia, iba pasando una persona invidente enfrente de nosotros. Pues vamos con él, digo, oye, un favor enorme. Tenemos un proyecto y queremos probarlo con una persona invidente, para invidentes, le explicamos qué era. Y dice, sí, dámelo. Entonces, el invidente siempre trae su bastoncito, se llama el white cane o el bastón blanco, ¿no? Y dice, ¿voy a poder usar mi bastón? Le dije, pues de preferencia no, porque el chiste es que ya no choques con el aparato. Le ponemos el strap, se llama strap, se lo ponemos y empieza a caminar la persona invidente como si nada. Entonces caminaba y sabía que algo enfrente estaba, vibraba, le daba la vuelta, seguía caminando y de repente encontraba una pared y sabía que había una pared y seguía caminando y de repente seguía y había algo abajo y decía, no puedo seguir caminando. Y aparte las personas invidentes tienen una memoria muy buena. Entonces van armando así como un mapa mental de todo lo que está a su alrededor. Entonces de repente llega con nosotros de regreso llorando. Digo, ¿qué opinas? Dice, por primera vez en mi vida sentí el mundo. Fue increíble. Un chavo de 16 años se le ocurrió este invento maravilloso que le puede cambiar la vida a millones de personas. Entonces, concursa y gana el primer lugar en México y lo llevamos a Estados Unidos, pero no sabía hablar inglés.
Entonces le tuve que enseñar inglés en 20 días para que hiciera su presentación. Y tenía miedo, me decía, pero ¿cómo voy a ir? No sé inglés y voy a estar en Silicon Valley. Le dije, no importa, voy a concursar contra 39 empresas del mundo. No importa. Es más, Anis Usman, el Venture Capital, me dijo, ¿sabes qué? No creo que esté listo. No quiero que se vaya a decepcionar, creyendo que puede y no puede, ¿no? Mejor a lo mejor es mejor que no vaya. Le dije, no, yo lo preparo y sí vamos. Bueno, pues lo llevamos. 3er lugar mundial. Entonces fue maravilloso y nos damos cuenta que podemos hacer muchas cosas desde México para el mundo. Nuestra tecnología la utiliza la NASA para entrenar a la gente, para enseñarles cursos de entrenamiento y capacitación. Y fue algo que inventamos yo como mexicano, mis socios mexicanos. Entonces, podemos hacer muchas cosas aquí en México. Y siguen ustedes, chicos. Ustedes son las próximas generaciones que van a diseñar los nuevos inventos, las nuevas ideas. Ustedes son los que van a diseñar el México que sigue. En sus manos, en sus decisiones, en sus intereses, en su pasión, va a radicar todo aquello que pueden hacer por México, sea cual sea el tema. Lo hemos demostrado, por ejemplo, en cine, ¿no? Con Guillermo del Toro, mexicano, se tuvo que ir y allá hizo maravillas. Muchas personas podemos poner muy en alto el nombre de México. Ustedes son el México del futuro. Y los invito a que cambiemos México, desde adentro y que ya no haya más erosión en la tela social de México y que ya, si son muy inteligentes y quieren hacer ideas maravillosas, las dejen en México y procuremos hacerlas en México, porque México los necesita y México necesita este tipo de talento y de ideas y de imagen en México. Les agradezco mucho el día de hoy, eso es todo por hoy. Gracias y felicidades a los que se gradúan. Gracias. ¿Vamos? ¿Te paso el micrófono? Gracias, chicos. Ahora sí voy a abrir mi botellita de agua. Bueno, de verdad es que estamos bien conmovidos. Muchísimas gracias, Manuel, por tu exposición. Chicos, ¿les gustó? Sí. ¿Aprendimos? Sí. Muchísimo. De verdad, es muy inspirador tu historia. Gracias. Toda tu trayectoria y sobre todo la pasión, creo que por lo que has hecho las cosas, Manuel. Eres un gran ejemplo para nosotros como mexicanos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, tenemos un reconocimiento por, sobre todo... Mira, te quiero leer rapidísimo. Algo que queríamos compartirte es agradecerte, ahora sí que tu participación y tu presencia, y sobre todo por impulsar la creatividad y el ingenio de nuestros jóvenes mexicanos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, chicos. ¿Sí? Todo genio necesita inspiración de manera constante para caminar con tu alma, dice. Estamos seguros que este libro te va a acompañar en toda esta aventura que vas a seguir compartiendo con todos nosotros y que seguiremos disfrutando. Esperemos que... Gracias. A ver, quisiéramos hacer un juego contigo. Al azar, que lo abras y a ver qué frase te sale. Ok. Al azar. ¿No me quieres compartir? El poder de tu mente se activa cuando sabes lo que quieres y lo eliges. Wow. Apréndanse eso, chicos. Gracias. Gracias. Qué amable. Gracias por todo. Gracias.